bueno, el tema número 3, creo 4 de la unidad anterior, de la unidad 1, perdón. Y el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser lo que son las leyes de Kirchhoff, como ustedes lo conozcan, como ustedes lo pronuncian, perdón. Pero bueno, vamos a entrar con este tema. Gustavo Kirchhoff, nacido en Rusia en el año de 1824, trabajó en algunas actividades de electricidad, en la investigación de matemáticas y física radiactiva. Tuvo algunas aportaciones a lo que es el estudio de esas ciencias, ¿no? De lo que es la electricidad, las matemáticas y la física. Dentro de lo que es la electricidad o la electrónica, dejó un legado a las cuales nosotros las vamos a conocer como las leyes de Kirchhoff, que describen ciertos comportamientos dentro de los circuitos eléctricos. El primero de ellos es la ley de corrientes de Kirchhoff, LCK, o también conocida como la ley de corriente de un nodo, ¿sale? Otra de las aportaciones que dejó Kirchhoff a lo que es el estudio de los circuitos dentro de la electrónica es la ley de malla, ¿sale? La ley de voltaje alrededor de una malla, o la ley de voltaje de Kirchhoff, como ustedes lo conozcan, yo le voy a decir Kirchhoff, LBK. Creo que estas leyes ya ustedes ya por lo menos las copy-page a su trabajo o las copy-page a su libreta. Estas dos son las aportaciones que hizo Kirchhoff a lo que es el estudio de los circuitos eléctricos dentro de lo que es la electrónica, ¿sale? La ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff, o también conocida como la ley de nodos de Kirchhoff, o también conocido como la ley de voltaje de Maya, o la ley de Maya de Kirchhoff, ¿sale? Entonces vamos a empezar a entrar a cada una de ellas. Pero antes de eso, eh, vamos a empezar a definir ciertos conceptos importantes que vamos a ver dentro de lo que es el estudio de estas leyes, ¿sale? El primero es un concepto que se le conoce como nodo. Eh, el nodo, o este concepto, lo vamos a conocer como un punto de un circuito en el que se interceptan tres o más ramales, ¿sale? Ramales las vamos a llamar a todos esos elementos que conectan al circuito con ciertos elementos dentro de lo que es el mismo, ¿sale? Vamos a conocerlo como los cables en físico, y vamos a conocerle como las líneas que unen al circuito dentro de lo que es el dibujo del diagrama, ¿sale? Entonces, un nodo va a ser aquel punto de intercepción o intersección entre dos o más ramales, entre dos o tres o más líneas eh, que lleguen a un mismo punto dentro de lo que es nuestro circuito. Otro concepto que vamos a ver es lo que es malla. A la malla se le va a conocer como a ese recorrido cerrado dentro de un circuito. Aquí se puede ver un ejemplo. Un recorrido cerrado dentro del circuito que mostramos en el ejemplo es el conjunto de ese rectángulo que tenemos. Obviamente dentro de ese circuito también tenemos otra serie de mallas, ¿no? Otra malla sería de aquí, así como lo estoy dibujando en el color. Este sería una malla. Esta sería otra malla, como lo estoy dibujando de aquí a acá. Independientemente, esta sería otra malla, ¿sale? Y esta sería otra malla, ¿sale? Entonces, este es el recorrido que tiene dentro de un circuito. A ese recorrido cerrado lo vamos a conocer como malla. Entonces, recapitulando y centrando, el nodo va a ser aquel punto de intercepción donde se unan tres o más ramales, ¿sale? Al concepto de malla lo vamos a conocer como el recorrido cerrado dentro de un circuito, ¿sale? Donde inicia, ahí termina el recorrido de ese circuito. Entonces, son conceptos que vamos a empezar a conocer, que vamos a empezar a ver para ir entrando a lo que es el tema de las leyes de Kirchhoff, ¿sale? Y vamos a empezar con la primera. Leyes de nodos o ley de corriente de Kirchhoff, ¿sale? Ley de nodo de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, ¿sale? Que vamos a centrarnos en el estudio de lo que es un nodo. ¿Qué dice la ley de nodos de Kirchhoff? Bueno, se considera
como positivas las corrientes que entran a un nodo y como negativas las corrientes que salen. Se pueden expresar de la siguiente manera. La ley en sí de nodos de Kirchhoff dice lo siguiente. La suma algebraica de las intensidades de la corriente de un nodo es igual a cero, ¿sale? Esa es en sí la ley de nodos de Kirchhoff. Y ya leído, así se expresa. La suma algebraica de las intensidades de la corriente de un nodo es igual a cero. Entonces, si recordamos, decíamos que un nodo, aquí voy a dibujarlo con mi plumín, un nodo es ese punto de intercepción donde donde se interconectan tres o más ramales, ¿sale? Este es un ejemplo en la parte derecha donde hay una intercepción, hay otra y hay otra. Son tres, ¿sale? Ahora, unas van a tener mm, corrientes positivas, ¿sale? Unas van a entrar al nodo, como la que vemos aquí, y como esta también. Pero así como entran, va a haber siempre unas que salgan, ¿sale? Y la sumatoria de esas intensidades de corriente, ya sea que entren o salgan, va a ser igual a cero. Entonces, todas las corrientes que entren a ese nodo va a ser igual a todas las corrientes que salgan de ese nodo. En términos sencillos, la sumatoria algebraica de todas esas corrientes deben de dar cero. ¿Con qué me refiero con sumatoria? No se queden con la idea de que son puros signos positivos, ¿no? Sumatoria va a incluir signos positivos, signos negativos, ¿sale? Que entren y que salgan a ese nodo va a dar, el resultado va a ser cero. En representación algebraica vamos a decir lo siguiente, que es la sumatoria de todas las intensidades que entran o salen dentro de ese nodo, da cero. Y así se expresa esta ley dentro de lo que es una expresión algebraica, dentro de lo que es la ley de corrientes, digo, de la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de nodos de Kirchhoff, ¿sale? Eso ya más o menos ustedes ya lo habían identificado. La ley de corrientes de Kirchhoff o nodos se representa de la siguiente manera, de una manera gráfica, ¿sale? Me dice que dentro de ese nodo va a haber corrientes que entren, corrientes que salgan. Bueno, pues vamos a hacer la sumatoria de todas esas corrientes como lo muestra la figura que tengo aquí, ¿sale? Bueno, me dice que la corriente 1 que entra a mi nodo la vamos a considerar como positiva. La corriente 2, que está aquí, que tiene un sentido que sale de mi circuito, de mi nodo, la vamos a tomar como negativos. Aquí lo encuentro. La corriente 3 que entra a mi nodo la vamos a considerar con un signo positivo. La corriente 4 que entra la vamos a catalogar con un signo positivo. La corriente 5 que sale de mi nodo la vamos a conocer o la vamos a clasificar como negativa. Entonces, decimos que todas las corrientes que entren al nodo las vamos a conocer, las vamos a contar como corrientes positivas que entran al nodo. Las corrientes que salen del nodo van a ser negativas. Y la sumatoria de todas esas corrientes nos debe dar un resultado igual a cero. ¿Sale? ¿Sí me explico hasta ahí, chicos? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí, sí Sí, me voy? está claro. Sí, está claro, No ¿no? se No, preocupe. no está muy distinto. Israel, ¿ya te dormiste? Sí, ya se durmió, creo. No, ¿qué pasó, profe? Andamos al 100. Ok, bueno, está bien. Entonces, si nosotros despejamos esto, así como lo dice el ejemplo, podemos decir que la definición la podemos encontrar de dos maneras. La sumatoria de todas las corrientes que entran y salen es igual a cero. Otra, la sumatoria de las corrientes que salen son iguales a las
sumatoria de todas las corrientes que entran. Entonces, son dos conceptos que podemos identificar dentro de la ley de corriente de Kirchhoff o la ley de nodos de Kirchhoff. En el primer concepto algebraico que tenemos aquí, o bueno, una expresión algebraica, dice que todas las corrientes que entran y salen son iguales a cero. En la segunda dice que todas las corrientes que entran a mi nodo son iguales a toda la sumatoria de todas las corrientes que salen de mi nodo. Entonces, esta ley la pueden encontrar en estas dos maneras. Como la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen dentro de un nodo es igual a cero, o la sumatoria de todas las corrientes que entran son iguales a la sumatoria de todas las corrientes que salen. ¿Sale? Entonces, esto es el concepto de la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sale? Ahora, lo siguiente es identificar, bueno, hacer un ejercicio sencillo, dado el circuito, dado las corrientes y las direcciones en cómo circula la corriente dentro de un circuito. Paso número 1, identificar los nodos que se encuentran dentro de lo que va a ser mi circuito. Bueno, si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, decíamos que un nodo es el punto donde interceptan 3 o más ramales dentro de un circuito. ¿Sale? ¿Queda claro ese concepto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio aquí es identificar los nodos dentro de mi circuito. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar esos nodos y puedo decir que aquí puedo identificar un nodo, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí interceptan un ramal, 2 y 3 ramales, ¿sale? Entonces ya identifiqué mi primer nodo. Mi segundo nodo puedo identificarlo aquí. ¿Por qué? Porque interceptan un ramal, 2 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿sale? Ahora, ¿dónde puedo identificar otros nodos? Los identifico en la parte de aquí abajo y la parte de aquí abajo. ¿Por qué? En ambas interceptan 3 o más ramales dentro del circuito, ¿sale? Ahora, si nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, me dice que todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen. O la sumatoria algebraica de todas las que entran y salen es igual a cero. Entonces, me pide el ejercicio hallar las corrientes en I1. Déjenme pongo el láser. Me pide encontrar la corriente en I1, me pide encontrar la corriente en I2 y me pide encontrar la corriente en I3. Ahora, siendo intuitivos, ya conociendo un poquito de álgebra, muy inteligentes ustedes, ¿con qué valores puedo empezar a calcular yo mis variables o mis términos que no están encontrados? Escucho comentarios de ustedes, chicos. Israel, Jacqueline, Stanislao, Víctor, Leslie, los escucho. América, Edgar, Jonan, los escucho, chavos. ¿Cómo puedo empezar yo a resolver este circuito para comprobar lo que es la ley de Kirchhoff o la aplicación de la ley de Kirchhoff dentro de un circuito, dentro de lo que es la ley de nodos? Edgar Cruz, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok, ¿me podrías apoyar a resolver el primer el ejercicio? ¿Qué variable o qué corriente podríamos calcular primeramente con los valores que ya nos dan y con el problema que ya nos dan, y calculando lo que es, ya identificando lo que son los nodos que debemos o que podemos trabajar según la ley de Kirchhoff? ¿Cómo podríamos empezar a calcular
las corrientes que faltan. ¿No? Profe, pero ¿cuáles son las que entran y cuáles son las que salen? Ok, aquí si te das cuenta, acá en la de arriba, en el ejemplo de arriba, la flechita indica que, por ejemplo, I1 entra, ¿sí o no? La flechita va hacia allí, hacia adentro. I5 sale, la flechita va hacia, dirigida hacia afuera. En nuestro ejemplo, puedo decir que, perdón, déjenme encuentro mis... Esta, déjenme lo remarco con negro para que se les facilite. La corriente... Ahí sería que 8, 12 y 9 son las que entran. Aquí, No. en este caso, vamos a empezar a calcular el nodo en esta posición, ¿sale? Entonces, identifico que a este nodo hay una corriente que entra y voy a ponerle acá una corriente que entra, dijimos que son positivos, 8 miliamperes, ¿vale? También me doy cuenta que de aquí, de este mismo nodo, hay una corriente que sale, aquí está, miren, ¿sale? Entonces, a esto le voy a restar 12 miliamperes. Y me doy cuenta que hay una corriente que va dirigida a ese nodo y que esa corriente, ¿qué pasa con esa? Está entrando. Entonces, como es una corriente que entra, yo puedo decir que es una corriente que produce un incremento a mi nodo y le voy a llamar I1. ¿Sale? Y me dice que la sumatoria de todas esas corrientes me debe de dar 0. Aquí estoy aplicando la ley de Kirchhoff. Esta es una corriente que entra, la voy a distinguir como con la letra E, de corriente que entra. Esta es una corriente que sale, la voy a identificar como la S. Esta es una corriente que entra y me dice que para que se cumpla la ley de Kirchhoff, la sumatoria de todas ese conjunto de corrientes que entran o salen dentro de un circuito es igual a 0. Hasta ahí me voy explicando, Jackie, Edgar, Isra. Sí, profe, ya. Ahora sí ya le Ok, entendí. entonces voy a trabajar con el primer nodo que encerre. Entonces, ya aquí lo único que queda es realizar un simple despeje algebraico que estos términos los voy a reducir y como reducidos me quedarían como 8 menos 12 serían 4. menos 4. Pasado al siguiente término, sería I1 es igual a 4 positivo. Y se cumple porque es una entrada. Entonces, yo tengo que mi corriente I1 lo tengo como 4 miliamperes. ¿Sale? Entonces ya empiezo a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff dentro de un circuito eléctrico, ¿sale? Y empiezo a resolver lo que es mi circuito, a encontrar el resto de corrientes dentro de mi circuito eléctrico, ¿sale? Ahora voy a analizar otro circuito. ¿Qué otro circuito yo podría encontrar? Bueno, me dice que ya conozco, yo podría encontrar o trabajar con este nodo que está aquí, ahorita se los pongo con un láser antes de marcarlo. Puedo trabajar con este nodo, pero ¿qué creen? Desconozco I2 y desconozco I3. Entonces, aunque yo conozca I1, va a ser difícil encontrar I2 o I3. Entonces yo no puedo trabajar aquí. Una de las corrientes que sí conozco es esta que viene de aquí hasta acá y también que sale. Entonces yo puedo identificar o puedo resolver este nodo. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a centrar nuestra atención ahora en resolver esta ley, este nodo y aplicar la ley de Kirchhoff a ese nodo. Entonces decimos que tenemos dentro de ese nodo, especificando ese nodo que señalé con rojo,
decimos que tenemos corrientes que salen dentro de ese nodo y corrientes que entran. Bueno, en primer lugar, voy a identificar esta corriente que está aquí. Esta corriente está saliendo del nodo. Como está saliendo, entonces le voy a poner un signo negativo y voy a poner su coeficiente. Entonces, corrientes que salen del nodo son con signo negativo. También me dice que hay otra corriente que sale, que es I3, pero el valor de I3 yo no lo conozco, entonces tengo que poner menos I3. ¿Sale? Y pero me dice que hay una corriente que entra, ¿sale? Esa corriente que entra la voy a poner con signo positivo porque contribuye al nodo y voy a poner su valor, más 12, es igual a 0. Entonces aquí estoy representando lo que es la ley de Kirchhoff dentro de lo que es un circuito eléctrico, ¿sale? Ahora, identifico. Hay una corriente que sale, perdón, ese es con... Sale, perdón, déjenme me borro porque si no, hago muchos rayones feos. La corriente que sale. Esta es una corriente que sale. Esta es otra corriente que sale. Y esta es una corriente que entra. La sumatoria de esas corrientes que entran y salen a un nodo debe de ser igual a 0. Entonces yo ya puedo resolver mi ecuación. Y puedo decir que I3, ¿sale? I3 menos, o digo más, voy a simplificar los términos, más 3, digo menos I3, más 12 menos 9 da 3 positivo. Me dice que es igual a 0. Entonces, menos I3 es igual a menos 3. ¿Sale? Entonces, me dice que mi resultado es... Ay, perdón, acá. Ay, perdón. El resultado es menos 3. Todo esto lo multiplicamos por menos 1 para que me salga el resultado de mi ecuación. ¿Sale? Aquí está. Y me da I3 es igual a 3. ¿Sale? Entonces, I3 es igual a 3. Ahora, como es una expresión o una corriente que sale, a esta la vamos a poner como signo negativo. Obviamente el signo ya lo tiene aquí, pero como entre paréntesis, si nosotros lo tuviéramos así, tendría siempre un signo positivo. Pero como sale en ese nodo, entonces es negativo. El valor de I3 es igual a 3 miliamperes. ¿Sale? Entonces ya encontramos el valor de I3 y comprobamos que el resultado es eso. Entonces decimos que menos 9 menos 3 más 12 es igual a 0. Se cumple la ley de Kirchhoff para ese nodo. Ahora, me hace falta obtener el valor de I2. Ahora voy a analizar el tercer nodo que se encuentra en esta parte. Identifico los nodos que, digo, las corrientes que entran y que salen. En este caso, esta corriente sale. Entonces yo le voy a poner menos 8 porque es una corriente que sale, ¿sale? Para el estudio de este nodo también hay otra corriente I2 que sale. Vamos a ponerle menos I2. Ay, perdón. Déjenlo hago más chiquito, si no va a confundir. I2. Aquí está. Me dice que hay una corriente que entra, que es más 9. Y todo esto debe de ser igual a 0. Entonces, esta es una corriente que sale, esto es una corriente que entra, y la sumatoria de todas esas corrientes debe de ser igual a 0. Entonces, si yo resuelvo este ejercicio, me dice que menos I2 es igual, bueno,
9 menos 8 da 1 positivo, más 1 es igual a 0. ¿Sale? Entonces, también me dice que entonces puedo despejar este elemento I2 menos I2 es igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 me daría que I2 es igual a 1 positivo. Entonces el valor de I2 es igual a 1 miliampere. Ahora solamente para comprobar voy a analizar este nodo que se encuentra en la parte central. Este nodo. Me dice la ley de Kirchhoff que todas las corrientes que entran y salen o la sumatoria de esas corrientes me debe de dar igual a 0. Entonces, identifico. I2 entra, entonces es 1 positivo. I3 entra, más 3 positivo. I1 sale, ese debe ser menos 4 negativo, ¿sale? Dice que la sumatoria de esos debe de dar igual a 0. 1 más 3 da 4, menos 4 da 0. Es igual a 0. Entonces, en todos los nodos dentro de mi circuito se cumple con la ley de Kirchhoff de nodos. ¿Sale? Sí quedó claro esta ley y la comprobación de esta ley dentro de lo que es un circuito eléctrico, chavos. Sí, Sí, profe. profe. Dale, está sencillo, ¿sale? Sí. Ok. Vamos a continuar con la ley de mallas. La ley de mallas de Kirchhoff dice que la suma algebraica de la diferencia de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Ok, ¿qué decíamos? Una malla, como definición decíamos que una malla es el recorrido cerrado dentro de un circuito o un lazo. Ahorita vamos a ver. En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión o los voltajes es igual a la tensión suministrada. Entonces dice, la suma algebraica de la diferencia de potencia, la suma algebraica del voltaje eléctrico en un lazo es igual a 0. Ahora, expresada en una fórmula matemática, la sumatoria de los voltajes son iguales a 0 dentro de una malla. Me dice que la sumatoria de todos estos voltajes que se encuentran dentro de mi circuito eléctrico debe de ser igual a 0. Entonces, resistencia número 1, resistencia número 2, resistencia número 3, la sumatoria de estas resistencias o estos elementos debe de ser igual, bueno, la sumatoria de ese más el voltaje final debe de ser igual a 0. Entonces, podemos poner como el voltaje final como menos 0, más voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3 debe de ser igual a 0. O voltaje final es igual a la sumatoria de todos los voltajes en cada uno de los componentes de mi circuito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a la ley de nodos de Kirchhoff. Solamente que esto, en lugar de analizar un nodo y en lugar de analizar corrientes eléctricas, vamos a analizar mallas, que son circuitos cerrados, círculos cerrados, ¿vale? Y va a ser la sumatoria igual de todos esos voltajes dentro de un circuito, va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer un ejercicio y dice que apliquemos la ley de voltaje de Kirchhoff LVK para hallar las tensiones V1 a V4. ¿Sale? Entonces, el ejercicio me pide calcular V1 y me pide que calcule V4. Eso es lo que le importa al ejercicio, calcular V1 y V4. Obviamente, para calcular V1 o V4, tengo que ver si yo puedo calcular con los valores que tengo, porque aquí me falta calcular un V2 y me falta calcular un V3. Entonces, lo que puedo hacer es lo primero, al igual que en el ejercicio de nodos, el primer paso para resolver un circuito
aplicando la ley de Kirchhoff de mallas, va a ser lo siguiente. Voy a identificar cuáles son mis mallas. Bueno, 1. Tengo esta malla de todo mi circuito. Tengo otra malla. Tengo otra malla. Tengo otra malla. Y tengo otra malla. También puedo decir que también aquí tengo otra malla. Completo. También tengo otra malla aquí. Acá y acá. Hay infinidad de mallas. Hay varias mallas dentro de este circuito. Entonces yo tengo que identificar una que solamente le falte un valor para poder resolverla. A simple vista, puedo decir que a esta malla que voy a dibujar, a esa malla, tiene 3 elementos y le falta solamente uno. Entonces yo puedo resolverlo aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, punto número 1, establecer un punto de salida. Establecer un punto de salida y de ahí una dirección. Mi dirección va a ser ahí y mi punto de salida va a ser este que yo enmarqué aquí. Ahora, si mi sentido del voltaje que fluye dentro de mi circuito va hacia la derecha, yo digo que el voltaje que sigue el fluido del voltaje dentro de mi circuito va a ser menos 2B. Respeto el signo que tiene la polaridad de mi voltaje. Entonces, aplicando yo la ley, voy a decir que es menos V2. ¿Sale? Yo sigo mi recorrido y encuentro que tengo un signo positivo más 5 voltios. Más 5. Sigo la trayectoria de mi circuito y digo que encuentro más 4 voltios. Más 4 voltios. Y sigo mi sentido y encuentro que tengo menos 3 voltios. Y esto debe de ser igual a 0 según la ley de voltajes de Kirchhoff dentro de mi malla, ¿sale? Entonces, hago igual una simple operación, menos V2 es igual a más 5 más 4, 9, menos 3 da 6. Es igual a 0. Entonces yo digo que menos V2 menos voltaje 2 es igual a menos 6. Para ponerlo positivo y dejar despejada completamente a V2, debo de multiplicarlo por menos 1 y V2 es igual a 6, un entero positivo. Entonces, lo que me dice que este voltaje de V2 vale 6 voltios. 6 voltios. Ahora, ya estoy completando mis circuitos. Ya voy resolviendo lo que es mis circuitos dentro de lo que es mi malla, mi circuito completo. Déjenme escribo bien 6 voltios. Esto es lo que vale ese voltaje. Chicos, después de aquí tienen clase. Chavos. De inglés, profe. Sí, profe, en inglés. ¿Sí tienen clase? Bueno, ¿qué les parece si continúo grabando la clase si quieren y se las mando o podemos regresar 5 minutos más? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, entonces regresamos, ¿sale? Ya se nos va a acabar el tiempo y regresamos para terminar este tema. Está corto, está muy sencillo y regresamos para terminar esto, ¿sale? Sí, está bien, profe. Sí, profe.